La batalla cultural parte de la suposición de que la cultura es significativamente importante para la política. Nos han vendido una historia de reivindicación de grupos marxistas-leninistas que se dedicaron a matar argentinos y que fueron el foco del pseudopatriotismo que inauguró el kirchnerismo desde el año 2013 en adelante. La sexualidad, que siempre ha sido un asunto íntimo, privado, se politizó en la última década. Y con arreglo a esa politización del sexo, los políticos se hicieron cargo de la gestión sexual de la sociedad. Tanto así que crearon ministerios, secretarías, leyes, nos dijeron qué teníamos que pensar sobre el sexo, armaron distintos tipos de currículos, uno más absurdo que el otro, que no sirvieron para los fines que la sociedad esperaba, etc. ¿Se puede dar marcha atrás con la ley del aborto que impuso el kirchnerismo durante una pandemia? No nos olvidemos de eso, es decir, durante una pandemia la ley del kirchnerismo pasó. Si realmente la economía empieza a mostrar un despegue significativo, que el grueso de la gente lo siente en el bolsillo, Javier Milei se queda 8 años en el poder. Háganse una idea de esto. Pero lamentablemente el Poder Judicial ha configurado una casta de la cual prácticamente no se ha hablado. Fíjate que se ha hablado de la casta de los políticos, la casta de los sindicalistas, la casta de los periodistas. Ahora, no se ha hablado demasiado de la casta judicial, y ahí ciertamente hay un problema porque son los que han protegido a los políticos durante todas estas décadas. Porque la batalla cultural es de abajo hacia arriba, la ingeniería social es de arriba hacia abajo. El kirchnerismo la tuvo muy fácil porque tenía a su disposición todo el poder del Estado para comprar periodismo, comprar intelectuales, comprar grupos de derechos humanos, comprar militancia, comprar piqueteros. Bien, cuando todo esto estaba pasando, los que estábamos dando batalla cultural contra el kirchnerismo lo hacíamos de abajo, y nosotros no somos personas excepcionales, nosotros somos personas comunes y corrientes. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi canal de YouTube, que hoy tiene 2,5 millones de seguidores, yo lo abrí en el año 2015, cuando sencillamente de los medios de comunicación convencionales me dijeron que no me iban a publicar más porque no podía criticar al feminismo. Era una época un poco distinta de la de hoy. El ciudadano de a pie puede hacer batalla cultural de muchas formas. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo. Y está con nosotros conectado y lo vamos a presentar y darle la bienvenida a Agustín Laje, escritor, licenciado en Ciencia Política y además magíster en Filosofía. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Perdón por la demora. En realidad me encuentro en Asunción en este momento y estaba solucionando algunas cuestiones en el hotel para poder tener el Wi-Fi funcionando. Espero que no nos falle. No, se te escucha perfecto y se te ve perfecto. Bueno, ¿por qué estás en Asunción? Digo, ¿es cuestiones laborales o personales? No, laborales. Yo alrededor de 15 días por mes estoy en cualquier otro país. Yo hago base en España 6 meses por año, 6 meses en Argentina, y la realidad es que después medio mes de cada mes estoy en cualquier otro país dando la batalla cultural. Así que ahora toca Asunción, pasado mañana Puerto Rico, después Estados Unidos, después Perú, y después recién vuelvo a mi casa, y en general así son todos mis meses. Me las paso de hotel en hotel. Excelente, o sea que estás de gira. Bueno, yo te voy a hacer primero la introducción, las preguntas, y después también le voy a abrir el juego a la mesa, porque acá en el chat está volando, acá en Neura te adoran, siempre piden por Agustín Laje. Y lo que pasó hace 2 programas fue que iniciamos una conversación, nosotros hablamos mucho de la batalla cultural, que también es, el título de tu libro. Y si bien siempre te lo preguntan en las entrevistas, te lo voy a hacer la pregunta, y es, ¿qué es para vos la batalla cultural? Pero la segunda pregunta, que es la más importante, ¿cuál es la batalla cultural o cuáles son los focos en los cuales se tiene que concentrar hoy el gobierno de Javier Milei? ¿Tiene que librar todas las batallas o cuáles son los puntos nodales? Mira, creo que tu pregunta es fundamental y no importa que ya se haya hecho, hay que volver sobre lo mismo y una y otra vez. La batalla cultural parte de la suposición
de que la cultura es significativamente importante para la política. Claro, acostumbrábamos a un juego político en el que la política se reducía al partido político, militantes que daban sus folletos por la calle, algún que otro meeting, alguna elección cada 4 años, un conteo de boletas, y eso es todo lo que llamábamos acción política. Bueno, no, hay otro tipo de acción política que es lo que llamamos batalla cultural. No es una acción política nueva, sino que se vislumbró allí por la década del 20, del 30 del siglo XX, pero nuestro siglo XXI, gracias a la potencia democrática de los medios alternativos posibilitados por Internet, esto tiene otras dimensiones. La batalla cultural, insisto, parte de la base de que el ser humano es una criatura que actúa interpretando situaciones. Yo aquí estoy interpretando un papel, lo mismo estás haciendo vos. Para actuar necesitamos marcos interpretativos, necesitamos un lenguaje, necesitamos ciertos valores, ciertas costumbres, tradiciones, símbolos, historias, mitos, palabras, y todo eso es lo que para los sociólogos compone la cultura. Cuando hablamos de batalla cultural estamos hablando de una disputa por influir sobre esos elementos que a la postre las personas comunes y corrientes utilizan para desarrollar su acción social en el marco de la comunidad política. Por lo tanto, influir en historias, en palabras, en símbolos, en lenguajes es sumamente importante para lo político, y esta teoría es la que utilizó Javier Milei. Por eso todo su peregrinaje previo no fue por fuerzas políticas, no fue dando folletines por la calle, no fue armando mítines políticos, sino que fue dando batalla cultural con sus libros, con sus conferencias, con sus debates, con sus apariciones en la televisión, con sus redes sociales. Esa es la batalla cultural. Ahora, ¿cuáles son las batallas culturales más importantes? Que es la segunda parte. Bueno, yo te diría, en primer lugar hay una situación económica, y es que se nos ha acostumbrado a concebir la economía como una especie de pastel, de una torta que ya estaba dada y que solamente teníamos que repartirlo. Y aquellos que tenían que repartirlo eran los que ganaban elecciones. Por lo tanto, el político que mayor repartija de esa torta, de ese pastel, le decía que iba a llevar adelante, pues era el que más votos llevaba. Bueno, lo primero es cambiar esa concepción de la economía por una concepción moderna de la economía, que es que la economía tiene que ver con producir riqueza. Después podemos hablar de cómo se distribuye y de las instituciones que la distribuyen, que siempre la distribuye mejor el libre mercado que el Estado. Primer punto. Segundo punto, en materia histórica, nos han vendido una historia de reivindicación de grupos marxistas-leninistas que se dedicaron a matar argentinos y que fueron el foco del pseudopatriotismo que inauguró el kirchnerismo desde el año 2013 en adelante. O sea, los 70, si bien hoy no están en la agenda de Milei, ciertamente tienen importancia porque han contaminado históricamente a toda una juventud. Por otra parte, la batalla cultural por la sexualidad. La sexualidad, que siempre ha sido un asunto íntimo, privado, se politizó en la última década, y con arreglo a esa politización del sexo, los políticos se hicieron cargo de la gestión sexual de la sociedad, tanto así que crearon ministerios, secretarías, leyes, nos dijeron qué teníamos que pensar sobre el sexo, armaron distintos tipos de currículos, uno más absurdo que el otro, que no sirvieron para los fines que la sociedad esperaba, etcétera. Entonces ahí por lo menos tenemos 3 batallas culturales que son importantes. Después, dentro de ellas hay un sinfín de, digamos, de subtipos, de las cuales, si querés, después podemos hablar. ¿Alguien en la mesa quiere preguntar? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás, Agustín? Te habla Osiris. Tengo una consulta respecto a una cuestión que no sé cómo coincide o cómo convive, mejor dicho, en cuanto a la postura libertaria y la cuestión de los derechos adquiridos, puntualmente con el caso del aborto. ¿Cómo convive en la postura de liberalismo, por ejemplo, la percepción respecto a si el aborto está bien o está mal? Porque si bien entiendo que la postura, por ejemplo, de Milei
es que es un homicidio, creo que le dice homicidio agravado por el vínculo, él, si no me equivoco. Al mismo tiempo es algo que muchos referentes libertarios, inclusive de él, como por ejemplo Ayn Rand, han estado a favor. Han considerado que el aborto corresponde en cierta forma que se practique, porque quien tiene la potestad de decidir, a fin de cuentas, es la persona que está gestando. Quiero saber más o menos cuál es la postura, cómo se encuentran ese cruce de ideas y por qué se considera tal vez que una idea termina prevaleciendo sobre la otra. Bien, a ver, vamos por partes. El libertarismo, como filosofía política, cuando quiso pasar a la práctica política, siempre se alió con otros tipos de sectores político-ideológicos. Rothbard, que es un poco la luminaria intelectual de Milley, en los años 70 se unió a la New Left, o sea, la nueva izquierda en los Estados Unidos. Él pensó que podía explicarles la economía de libre mercado a los hippies de los Estados Unidos, básicamente, y eso nunca ocurrió. Al pobre de Rothbard le coparon el movimiento y Rothbard vio lo peor de lo que hoy nosotros llamamos el progresismo. Y Rothbard acabó renunciando a su propio movimiento libertario y creando otra cosa llamada paleolibertarismo. Ahí se dio cuenta que en realidad los fundamentos conservadores eran mucho más consecuentes, más articulables con sus ideas de libre mercado de lo que podía ser las ideas de la nueva izquierda. Entonces, ¿qué te digo ya con esto? Bueno, que en realidad en política uno siempre tiene que pensar en articulaciones políticas. El segundo punto, ya yendo a la filosofía de la libertad, salgamos de las alianzas políticas, cuando Rothbard y cuando Ayn Rand se pusieron a favor del aborto, todavía no se había descubierto, por ejemplo, cuestiones propias de la genética moderna, a saber que la vida humana empezaba en el mismo momento de la concepción y que allí aparecía un ser humano de identidad humana, es decir, genéticamente determinado como ser humano, con una autonomía genómica propia, y que a partir de entonces ya no podíamos hablar de una especie de tumor o de conjunto de células que eran parte del cuerpo de la propia persona que se lo estaba extirpando como si hiciese una cirugía. No, estamos hablando de otro ser humano. Y dado que en los orígenes de la filosofía liberal John Locke pone las bases de 3 derechos fundamentales, que también Milley siempre los repite, la vida, la libertad, la propiedad, pues es evidente que sin el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad cae en abstracto. Esos son los motivos, o sea, arraigados en la ciencia, no en la religión, en la ciencia de la vida, o sea, en la biología, por los cuales Milley tiene una postura fundamentalmente antiaborto. Ahora, políticamente es otra la discusión. La discusión política es, ¿se puede dar marcha atrás con la ley del aborto que impuso el kirchnerismo durante una pandemia? No nos olvidemos de eso, es decir, durante una pandemia la ley del kirchnerismo pasó. Durante una situación de normalidad, o sea, durante el año 2018, esa ley no pasó. Bien, ¿se puede dar marcha atrás con eso? Y realmente hoy no. Hoy hay una debilidad legislativa acuciante. Buenísimo. Por lo cual esto no es hoy una parte, digamos, de la agenda pública. Hoy es que no lo puede ser por realismo político. Agustín, ¿sabés que trajiste el tema legislativo y yo quiero ir al terreno parlamentario en concreto? A ver, acá hay una cuestión en la cual sabemos que el oficialismo está hoy gobernando en hiperminoría. Y también se encuentra ante una problemática, que es cómo va a gobernar o generar los distintos acuerdos con los otros sectores. Y por el otro lado también ganar una batalla, pero también con la interna misma del partido. Entonces, ¿vos cómo ves que un oficialismo saca que sea Milley? Estratégicamente tiene que realizar estos vínculos, porque Argentina está diseñada para gobernar mediante acuerdos, pero también tenés que hacerlo en convivencia con personas, como dice Ossi, que difieren en cuestiones filosóficas muy fuertes. ¿Qué análisis haces? Yo no creo que las diferencias sean filosóficas, porque sinceramente no creo que la oposición tenga ninguna filosofía. El único que acá tiene filosofía política es Javier Milley. A ver, si Martín Lustó, por ejemplo, tuviese una filosofía política definida, pues entonces que nos explique qué hacía hace no tanto tiempo siendo ministro de la señora de Kirchner.
y cómo ahora se convirtió en la principal figura de la Unión Cívica Radical, pero al mismo tiempo tiene una comisión gracias a los kirchneristas. Ahí yo no creo que haya filosofía política, creo que es oportunismo político en todo caso lo que orienta la acción de este tipo de sujetos, es decir, es parte de lo que durante la campaña sobre todo se denominó la casta política. Ahora bien, yo no le daría tanta relevancia a los acuerdos políticos con ese tipo de gente. Yo diría, ahora lo que el gobierno debe hacer es evitar una fractura con el PRO, eso sí es importante, evitar una fractura con el PRO y tratar de detener las fracturas internas, que es básicamente de lo que se ha estado hablando en los últimos días, porque es un espacio muy pequeño como para encima partirse en varios otros pedazos. La ecuación de poder de Milei, sin embargo, pasa hoy por otro lado. No pasa tanto por el toma y daca, no pasa tanto por la rosca política, sino que pasa por el éxito económico. Y la mitad de la tarea ya está hecha, es decir, ya están mostrando sus resultados al punto de que grandes periodistas, por decirlo de alguna forma, kirchneristas, no les ha quedado en las últimas horas más remedio que admitirlo. Teníamos a Navarro diciendo, bueno, tenemos que admitir de que la inflación ha bajado mucho más rápido de lo que esperábamos, tenemos que admitir de que si esto sigue así, este señor puede sacar fácil 40 puntos el año que viene. Entonces, ¿por dónde pasa realmente el asunto de Milei? Pasa por la reactivación económica, que esa reactivación económica es el 50% faltante de lo que la gente espera, es decir, lo que la gente esperaba en el primer lugar, y esto surge de las encuestas, era inflación, listo, la inflación en la percepción colectiva está resolviéndose a un paso mucho más rápido de lo que la propia sociedad esperaba. Ahora, lo que se espera es empleo, ingresos, inversiones, pobreza, y con eso se ha estado especulando con la forma del gráfico, si de esta o de esta forma, si pipa de Nike, si palo de hockey, bueno, todavía estamos viendo qué va a resultar de todo eso, pero ahí está el asunto principal. Si realmente la economía empieza a mostrar un despegue significativo, que el grueso de la gente lo siente en el bolsillo, Javier Milei se queda 8 años en el poder. Háganse una idea de esto, porque si Javier Milei resuelve la economía de un país económicamente destrozado, ya no va a haber mucha más política para dar vuelta a esto. Y el segundo punto, que este es el que ya tiene Milei, es lo que recién mencionábamos como batalla cultural, que se materializa en los sondeos de opinión pública. ¿Por qué la gente continúa bancando a Milei? ¿Por qué los kirchneristas esperaban que Milei se cayera en Semana Santa como mucho? ¿Te acordás el que estaba comiendo pochoclo desde la playa? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque es que no entienden que ellos ya no controlan los frutos de la batalla cultural. Y ojo, el kirchnerismo ha sido muy bueno dando batalla cultural. Coincido. El kirchnerismo fue el partido o la fuerza política de carta abierta, fue la fuerza política de 678, fue la fuerza política de la hegemonía de los grupos tipo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, fue el Nunca Más, fue la fuerza política de Paca Paca. Bueno, todo eso quedó en el olvido. Hoy son las redes sociales, y quien controla hoy las redes sociales son fundamentalmente los libertarios, que no son trolls pagos, ¿eh? Es decir, llevamos muchos años haciendo este tipo de cosas, y en todo caso lo que vemos ahora es bola de nieve y vemos efectos políticos. Pero mientras todos estaban cómodos con la televisión convencional, había un grupo de personas que no aparecíamos jamás en la televisión convencional y que ya estábamos creando nuestras redes sociales y dándole manija. Con fútbol para todos. Sí, Flaco. Agustín, ¿cómo te va? Oscar te saluda. Escúchame, coincido con vos en todo. El caballo de Milei es la economía. Ahora, ¿en qué lugar ponés la búsqueda de justicia? Porque la gente también busca justicia, ¿no? Y que caigan los que nos trajeron a este momento. Y hasta ahora vemos que está medio ahí parado el tema. ¿Cómo ves? Yo te lo respondería desde el punto de vista de los sondeos de opinión, porque en este caso, si yo te doy mi opinión personal, pues es básicamente como la tuya, es decir, yo quiero ver a todos los corruptos presos. Y ojo, no presos en su casa, sino presos como si fuésemos vos o yo presos. Si a mí me agarran robándome un caramelo esta tarde,
bueno, yo voy a tener un problema mucho más grave del que han tenido todos los políticos corruptos cuando los agarraron con las manos en la masa. Incluso estos políticos que revoleaban bolsos con millones de dólares dentro de conventos, ya ni siquiera sabemos en dónde está esa gente. Entonces, fuera de mi opinión sobre el tema, que no creo que tenga mucha relevancia, me importa más la opinión de los sondeos. La realidad es que en la actual situación de la Argentina, la gente en los sondeos no le ha puesto demasiadas fichas al tema de los corruptos. Y eso habla también de la decadencia moral. Es decir, yo quisiera que tuviésemos una justicia que fuese independiente, que no fuese la prostituta favorita de los políticos, pero lamentablemente el Poder Judicial ha configurado una casta de la cual prácticamente no se ha hablado. Fíjate que se ha hablado de la casta de los políticos, la casta de los sindicalistas, la casta de los periodistas. Ahora, no se ha hablado demasiado de la casta judicial, y ahí ciertamente hay un problema porque son los que han protegido a los políticos durante todas estas décadas. Agustín, te pregunto ahora en relación, te estamos llevando a todos los ámbitos, pero vos siempre hablas esto de la batalla cultural y cuando lo nombrás a Antonio Gramsci, que es básicamente quien gesta o por lo menos esta noción. También hay una batalla intercultural o intercultural a nivel mundial. ¿Cómo ves el posicionamiento de Milei? Porque lo que estamos viendo desde la oposición está de vacaciones, pero en realidad creo que hay un fondo mucho más profundo. ¿Cómo lo lees vos desde la parte de la batalla hacia el exterior, o sea, hacia el mundo? Mira, en este momento, y este tema que has sacado es fundamental y lamentablemente los medios no lo comentan, pero es realmente fundamental. En este momento hay una fractura internacional entre dos posicionamientos políticos que exceden al ámbito de las naciones. Esa fractura ha tenido ya sus nombres. Por un lado están los globalistas y por otro lado están los sectores patrióticos. Esto parece una terminología novedosa para la Argentina, pero es que claro, un país que está con tantos problemas internos a veces no tiene tiempo para mirar afuera, pero uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y esta noción está totalmente clara. Milei ha sido invitado por los sectores antiglobalistas, comúnmente llamados de derechas, aunque ahí a veces se encuentra un poco de todo. Yo he estado personalmente en varios de esos eventos. Por ejemplo, he estado en el Viva 24, que fue el evento español, y yo te puedo asegurar que Milei ingresó triunfalmente como un rockstar y que toda España ha estado hablando de la Argentina, de Milei, durante meses. Yo vivo 6 meses allá, así que te puedo dar fe de eso. Milei hoy está en la mira del mundo, país por el que pasa, país por el que se habla de él, y eso es bueno porque tenemos un país que ha sido muy importante para el mundo en general y que ha dejado de serlo desde hace varias décadas. Ahora, todos esperamos, evidentemente, que eso se traduzca pronto en confianza por parte de inversores para ayudar a la Argentina a salir económicamente adelante. Eso sí que va a depender en gran medida de lo que pase el año que viene con elecciones legislativas. Imagínate que un inversor internacional, sabiendo que en Argentina llega un nuevo gobierno y te desarma todo lo que hizo el anterior y viceversa, pues mucho ámbito de negocios, mucho clima favorable para negocios no hay. Ahora yo, que insisto, he estado en lugares, en otras partes donde Javier Milei ha estado, yo te puedo asegurar que no es que va a la playa a tomarse un ron con coca y a fumarse un habano, no. Milei va allí a hacer reuniones con empresarios, reuniones con políticos, reuniones con diplomáticos, es decir, es una agenda muy desgastante la que él tiene, y yo creo que hace bien porque tiene que posicionar a la Argentina en un lugar que ha perdido desde hace mucho tiempo. La verdad que tiene una capacidad de hablar y sí, sin tomar un vaso de agua. Sí. Yo por mi parte, decirle. Yo una sola pregunta, Agustín Rodríguez te habla. ¿Cómo se libra la batalla cultural día a día? ¿Cómo la libra el ciudadano común? No Agustín Laje. ¿Cómo la libra el ciudadano de a pie, el que va a tomar un café? Porque con el kirchnerismo tuvimos una batalla que se perdió durante mucho tiempo porque ellos tenían armado todo un sistema. ¿Cómo desde tu punto de vista se libra esa batalla? Mira, empezaría por el final de tu reflexión, que es muy buena. Yo diría, el kirchnerismo hizo una batalla cultural que terminó siendo ingeniería social, porque la batalla cultural es de abajo hacia arriba, la ingeniería social es de arriba hacia abajo. El kirchnerismo la tuvo muy fácil
porque tenía a su disposición todo el poder del Estado para comprar periodismo, comprar intelectuales, comprar grupos de derechos humanos, comprar militancia, comprar piqueteros. Bien, cuando todo esto estaba pasando, los que estábamos dando batalla cultural contra el kirchnerismo lo hacíamos de abajo, y nosotros no somos personas excepcionales, nosotros somos personas comunes y corrientes. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi canal de YouTube, que hoy tiene 2,5 millones de seguidores, yo lo abrí en el año 2015, cuando sencillamente de los medios de comunicación convencionales me dijeron que no me iban a publicar más porque no podía criticar al feminismo. Era una época un poco distinta de la de hoy. El ciudadano de a pie puede hacer batalla cultural de muchas formas. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo. Los padres de familia. Necesitamos que los padres de familia se dejen de bobear, apaguen un poco TikTok, apaguen un poco Netflix, apaguen un poco la bobada, apaguen la televisión en la mesa, coman con sus hijos, hablen de política con sus hijos, háblenle de historia a sus hijos. Necesitamos que, si nos oponemos a que el Estado adoctrinó a toda una generación, bueno, pero oigan, ¿y qué hicieron las familias durante todo ese momento? Necesitamos que los padres de familia se pongan los pantalones y que reintroduzcan los temas políticos en la casa, porque la política es la vía de la libertad. Y en esto es muy interesante porque los libertarios piensan que la política es antagónica a la libertad, y en realidad la política es el único medio con el cual te podés sacar de encima a los tiranos. Con lo cual necesitamos que la política, la sana política, no el fango, no el excremento político, sino la sana política, ingrese en la casa de nuevo y que los padres de familia actúen como adultos y no como meros niños que viven dentro de un hotel. Segundo punto, los ciudadanos en general, bájense redes sociales, y está bien si las quieren usar un ratito para mirar al gatito, al bebito, al blooper, el perrito, lo que sea, la bobada, está bien, úsenlo para eso, pero además necesitamos que se conviertan en difusores de ideas, necesitamos que estén en Twitter, necesitamos que estén en Instagram, que estén en YouTube, y eso es totalmente gratis, y eso se aprende sobre la marcha, no hay demasiada ciencia en esto. Hoy hay toda una especie de teoría de la conspiración de que los que defienden a Milei en redes sociales son todos pagos, y quienes maquinan esa conspiración son aquellos que nunca imaginaron tener a nadie a su lado si no les pagaban para ello. Bueno, les tengo una noticia. En realidad, los que estamos defendiendo el gobierno de Javier Milei en redes sociales somos ciudadanos comunes y corrientes con ingresos privados, como es mi caso. Nunca tuve un puesto en el Estado, nunca lo busqué tampoco, ni lo estoy buscando, que ponemos a disposición nuestro poder cultural para difundir cosas. Y hoy, que no hace falta ser dueño de una radio, de una televisora o de un diario para difundir tus ideas, pues es un enorme desperdicio que los ciudadanos no lo hagan. Necesitamos escritores, mira, y esto va un poco más allá del ciudadano común, pero es importante. Necesitamos escritores, necesitamos copar ese tipo de ambientes, ferias del libro, discusiones culturales, el mundo del arte, el mundo del cine. Ahora va a salir, por ejemplo, una serie sobre Javier Milei en Twitter. Bueno, ese tipo de emprendimientos, encima que son con dineros privados, hay que apoyarlos, hay que difundirlos, hay que apoyar ese tipo de cosas. La batalla cultural se da en todos los ámbitos. Los chicos, por ejemplo, que en sus escuelas o en sus universidades han empezado a crear centros de estudiantes. Mira, acá hay un gran problema, y es que la derecha siempre le hizo asco a la política porque siempre tuvo como ideal la empresa. No, basta de esa bobada. Necesitamos centros de estudiantes de nuestra gente, necesitamos grupos de debates, grupos de lecturas, escritores, filósofos, artistas, pensadores, periodistas. La batalla cultural se hace de esa forma, siempre y cuando, y este es el pie a página que le pongo, siempre y cuando no sea con dineros del pueblo. Siempre y cuando no sea con dineros del pueblo, esto es una condición fundamental. Mira, si me permites una mínima digresión, porque está muy hoy en boga el tema de la libertad de expresión, que hay periodistas que dicen que no tienen libertad de expresión porque ya no tienen el lugar que antes tenía. No, muchachos, la libertad de expresión es simplemente que el poder no te coercione por lo que estás diciendo, por un lado, y por otro lado, que el poder no te obligue a decir algo que vos no querés. Pues bien, cuando usan los impuestos de la gente para financiar periodismo, lo que están haciendo es obligarle a la gente a decir algo que ella no quiere decir. Por lo tanto, hoy hay libertad de expresión. Antes de este gobierno no había libertad de expresión porque yo tenía que pagar con el fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sudor, tenía que pagar opiniones con las cuales yo no coincidía en absoluto.
Entonces, pongámonos las pilas, esto es de abajo hacia arriba, esto es un emprendimiento de la propia ciudadanía que no tiene que ser bajo ningún concepto financiada ni dependiente de recursos públicos. Eso es la batalla cultural. Agustín, la verdad que es un placer escucharte, gracias porque ya básicamente acá el chat está volando. Yo te hago la última pregunta y te dejamos descansar porque sé que estás en el hotel, llegaste y nos diste la entrevista. La última pregunta es, ¿cómo haces para no pasarte de rosca? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Lo que hizo las izquierdas, en realidad también podríamos decir ultraizquierdas, ¿no? Porque también había una ultraderecha. Bueno, la ultraizquierda fue ponerse las banderas y se pasaron de rosca porque romantizar el delito, romantizar ciertas cuestiones en la educación, lo que hicieron hoy es que estén perdiendo esa batalla. ¿Cómo hace, por ejemplo, del otro lado, una derecha o el oficialismo para no pasarse de rosca y que no vuelva a una oposición que sea radical y que pueda ser dañina en relación a lo que vos estás hablando sobre los ingresos del pueblo y utilizados para censurar? Mira, yo te diría en primer lugar que en realidad en Argentina no ha habido una ultraderecha. Para que haya un extremo en política tiene que haber violencia, según Norberto Bobbio, y creo que eso es un criterio muy objetivo. De hecho, prácticamente no ha habido derecha. Estamos viendo, digamos, el parto de la derecha en este mismo momento. Entonces yo diría, ha habido una ultraizquierda, que es el trotskismo, que ha hecho de la práctica violenta su modus operandi tradicional. No ha habido ultraderecha porque para ello tendríamos que estar hablando de violencia política llevada adelante por las derechas de este siglo. Claro, si nos vamos a los años 70 y ya la ecuación cambia, pero en el siglo XXI y los últimos años mucho menos. A ver, yo no tengo ninguna causa por pegarle a nadie, ni Javier Milei la tiene, no pueden decir lo mismo las izquierdas y uno de sus referentes que ahora parece que le pegaba a su concubina, ¿no? Bueno. Entonces, ultraderecha, yo te digo, sinceramente, no creo que haya habido en Argentina en las últimas décadas, ultraizquierda sí. ¿Cómo se hace en todo caso para que esa derecha no se pase de mambo? Sabiendo que la política tiene sus tiempos y que la política, a diferencia del pensamiento político, la política como práctica se basa en el arte de lo posible. Es decir, hay un realismo político al cual uno se tiene que sujetar. Esto tiene que ver con la relación de fuerzas, que uno tiene que saber leer, saber que hay tiempos. Por ejemplo, yo sin pelos en la lengua lo digo, a mí me encantaría que la ley del aborto que se pasó durante la pandemia, aprovechando una pandemia, pues que en algún momento deje de tener efecto, pero yo sé perfectamente que este no es el tiempo político, sería un desastre hacer eso en este momento porque no hay fuerza política para eso. Haciendo ese tipo de análisis y teniendo prudencia política, sabiendo además otra cosa, es muy importante esto, recién había una de las preguntas que era, bueno, pero ¿cómo se concilia el tema del aborto de los conservadores con los libertarios? Sabiendo que en la política, al no ser pensamiento político, sino práctica política, se trata de acercar a los similares, más no a los idénticos. No es una secta la política. Tenemos que juntarnos los que pensamos muy parecidos, sí, todo bien, pero no idénticos. Entonces siempre va a haber disidencias y tenemos que saber cómo lidiar con la pluralidad de lo político. Entonces esa es la forma para no pasarse de rosca. Excelente. Con paciencia, este gobierno recién empieza, parece que empezó hace mucho. No, recién empieza, ¿qué? 7, 8 meses, 8 meses creo. 8 meses. 8 meses, eso es muy poco tiempo, son 4 años, muchachos. No se puede hacer todo, ni siquiera en los primeros 2 años. Es más, la carne en el asador, y con esto si querés cierro, la carne en el asador se va a poner después de las elecciones de medio término, porque la debilidad legislativa es un bloqueo del realismo político que impide hacer 1.000.000 de cosas que están en la cabeza de Milei. Esperemos a ver qué ocurre en todo caso en octubre del año que viene, y ahí se reacomodan las fuerzas políticas y habrá mucho más espacio para hacer un montón de otras cosas que muchos tenemos ganas de hacer. Agustín, un placer escucharte y te agradecemos realmente por haber estado más de media hora con nosotros en el programa. Te deseamos muchos éxitos en esta gira y bueno, acá ya todos te conocen, la Batalla Cultural, el libro y todas tus redes sociales. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, ha sido un honor, aparte que los sigo, me encanta todo lo que hacen. Sí, claro, soy un gran seguidor. Un abrazo para toda la audiencia también. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, ahí estuvo Agustín Laje con nosotros. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video.
Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.